Vamos a recibir a esta hora, aquí mismo en el estudio, a Pedro Alejandro Briceño. Él es ex empleado del Ministerio del Deporte en Venezuela. Has pasado por varios cargos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Francia. Gracias por esta oportunidad y bueno, por esta plataforma que es, bueno, increíblemente hacer las cosas y decir las cosas a Vox Populi es Cosas que genial. la gente no Sí, conoce. cosas que inclusive a veces la gente conoce, pero no le da miedo pues decir las Sí. cosas. Entonces, bueno, hay algunos que tenemos un poquito más de voluntad de decir las cosas y de hacer las cosas y bueno, aquí estamos, bueno, luchando por un país que queremos que sea libre. Tú que vienes del seno del Ministerio del Deporte, hemos visto súper reciente, además, cómo la política ha influido en algo que mueve a un país entero, porque sí es verdad que el deporte une a la gente independientemente de su ideología, mueve la fibra, las emociones, y lamentablemente está politizado y está manchado por la política que vive Venezuela. Tú que lo vives desde adentro, ¿cómo se tapa la corrupción y estos hechos oscuros con el deporte? Bueno, fíjate, el deporte es una herramienta hermosísima, es una herramienta como te dije hace unos minutos atrás, es una cosa muy buena que utilizan para hacer cosas muy malas, Ujú. que justamente es la politización del deporte y la politización de muchas cosas. En la Carta Olímpica Internacional establece, bueno, la Carta Olímpica Internacional es como la ley del Comité Olímpico Internacional donde dice que no se debe politizar el Ujú, deporte. ujú. Y justamente eso es lo que no han hecho en Venezuela. Venezuela, a través de sus dirigentes entre comillas, dirigentes deportivos que tienen en la actualidad, han manchado, han dañado, han violado, tocó todas las leyes que había y por haber del Comité Olímpico Internacional, incluyendo esta, que es la de no politización del deporte. Y bueno, lamentablemente ocurren las cosas que ocurren, los resultados no son los mejores, la, la, la masificación del deporte se utiliza como medio de herramienta, como Ujú. medio de manipulación de las masas y bueno, como tú lo dices, bueno, el deporte es algo hermosísimo que utilizan como herramienta para presionar a la población. Así es, y el deportista se ve afectado porque el deportista está lejos de participar en política, pero vemos, por ejemplo, recientemente Realidad Helicoide sacaba un video donde denunciaba que Gran Cuarteaga, que es una figura que ha manejado la represión en Venezuela, pues lleva las franelas de los jugadores, puso un logo y tenemos en fotografía el logo que lleva la DIGESIM en las franelas de los jugadores y el jugador, pues él va a hacer deporte, pero no tiene Claro, la potestad de reclamar y ahí tenemos sí, por las supuesto. imágenes Y, en y pantalla. aparte de eso no pueden decir nada. Fíjate que hace unos años atrás, una empresa privada en Venezuela que todos conocemos era la patrocinadora oficial del equipo de la Vinotinto. Así Ahora es. ya no es así. Entonces es tratar de siempre ir dañando, es tratar de meter la política malvada, Ujú. la politiquería barata, como yo a veces le digo, dentro del deporte, porque bueno, como tú lo dices, llega a una cantidad enorme de personas. Tú vienes, yo tenía aquí, te graduaste en Cuba, Sí, correcto. en la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte, en un convenio que hizo Cuba con Venezuela. Y yo a mí me llamaba mucho la atención que tú colocabas que eso solo sirvió para lavado de dinero, para malversación de fondos, para que ingresaran incluso prostitutas y que la gente moviera allí mismo Así adentro es. un esquema de prostitución para los S- jerarcas del ministerio. Sí, sí, fíjate, el convenio Cuba-Venezuela estableció muchas cosas que, que estuvieron desequilibradas desde todo punto de vista. El convenio Cuba-Venezuela establecía de que era un convenio de que se supone que en los convenios internacionales es ganar-ganar, pero normalmente Venezuela no ganaba absolutamente nada con esto, o lo que ganaba era muy poco. Eran 53.000 barriles de petróleo que se siguen entregando a Cuba diariamente hasta el momento, Ujú. y si sacamos cuenta, las calculadoras no dan los números, ni siquiera da la cantidad de número tan largo que daría en dólares eso, a cambio del personal médico cubano que fue a Venezuela, el personal de entrenadores deportivos que fueron a Venezuela también, y Ujú. algunas otras cosas que eso no cubría todos los gastos. Es como si yo comprara un chicle en $1.000.000, Claro. aproximadamente. Y nosotros los estudiantes de la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte, que fuimos en la primera promoción en el año 2000, en la primera vez cuando Chávez tuvo el poder, donde muchos de nosotros dijimos, bueno, posiblemente sea él la esperanza de Venezuela y que Ujú. la mayoría nos equivocamos con eso, Ujú. entonces fuimos a Cuba a estudiar pensando que cuando regresaríamos a liderizar el deporte en Venezuela. Pero eso se dio en parte porque los que están liderizando en el deporte en Venezuela en la actualidad
Algunos son egresados de la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte, pero son estos que vinieron con el cerebro lavado de politiquería barata y de politiquería castrocomunista de Cuba, y entonces hicieron un copia y pega de lo que se hacía en Cuba a lo que se hace actualmente en Venezuela, encabezado por Pedro Infante y su pandilla, como le digo yo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Tú dices que Chávez en algún momento que te equivocaste, como se equivocaron mucho. ¿Qué te hizo cambiar de opinión y dejar de ser chavista porque en un principio lo fuiste? Mira, yo no diría que fui chavista. Yo, Ok, yo, lo que yo lo que diría era que cuando a mí mi familia me dijo, mira, te vas a ir a Cuba a estudiar, no por ir a Cuba a estudiar voy a ser claro. comunista, no. O una persona de izquierda porque venga a Estados Unidos no necesariamente tiene que ser capitalista por visitar un país. Entonces, lo que yo dije fue, si de allá de Cuba sacan campeones olímpicos, pues me tendrán que decir cómo. Y Claro. fue algo donde yo aprendí ciertas cosas, me enseñaron ciertas cosas, profesores que fueron bien nobles al momento de enseñar, pero también los profesores, el personal administrativo, la gente que formaba parte del gobierno también son víctimas de todo este sistema que utilizan a las personas que están abajo, bueno, para sus propios beneficios. Yo me di cuenta que no era Cuba el camino, estando allá en Cuba. Ok. Al tercer año de la carrera, yo tuve varias reuniones, asistí a varias reuniones por invitaciones porque decían, como dicen allá en Cuba, no es obligado, pero hay que ir. Ok. Entonces nos llevaban y podíamos compartir con gente de la UJC, que es la Unión de Jóvenes Comunistas, mira, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro, y yo dije, no, por aquí no es el camino. Ahí es cuando te Sí, diste cuenta. ahí es donde me Tenemos di que hacer cuenta. una pausa. Exactamente. Me vas a seguir contando al regreso. Ya venimos contigo. Adelante.